Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería, con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio, y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Hola chicos, en este caso vamos a ver el TP número 2, ¿sí? De Informática. Vamos a ver el punto número 1, desarrollado en PCI. Dice: desarrolla un programa que permita calcular la distancia entre dos puntos. Bien. Entonces el objetivo del algoritmo es calcular la distancia que existe entre dos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, la distancia de este punto a este punto sería. Saquemos rectángulo, ese para el otro ejercicio. La distancia de este punto a este punto. Bien. Vamos al PCI, lo abran. Le pongamos un nombre. En este caso yo le voy a poner calcular distancia. Acá tenemos el enunciado. Si ustedes quieren ponerlo como comentario, le ponen dos barritas y esto es comentario. O sea, esto nunca se va a ejecutar. ¿Sí? Lo que tienen acá. Bueno, empecemos. Siempre ven lo que necesitamos valores para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Necesitamos los dos puntos o no? Entonces van a agarrar, como piden datos, con el escribir. Entonces agarran acá. Es que luego de escribir va el mensaje que quieren mostrar. Entonces lo vamos a pedir: ingrese el valor de A. ¿Sí? Del punto A. Cuando le mostramos esto, ¿qué hace el usuario? Nos ingresa un valor. Entonces con leer lo capturamos y lo guardamos en una variable. La variable se va a llamar generalmente lo mismo que ustedes piden. Entonces va a la variable A. Pedimos ahora el otro dato, que sería el otro punto, y mostramos acá: ingrese el valor de B. Bien, acá si quieren le pongamos dos puntos, así queda mejor. Bien, como están pidiendo B, entonces usamos leer para capturar el dato y guardarlo en una variable. La variable se va a llamar B. Bien, ¿cómo se calcula la distancia? ¿Sí? La distancia es generalmente una diferencia, ¿o no?, del segundo valor que se ingresó menos el primer valor. Entonces me voy a crear una variable. ¿Cómo creo una variable? Acá, el asignar. Bien, entonces va distancia. La distancia le asigno ¿qué? Va a una expresión, y la expresión generalmente se forma por un conjunto de variables, ¿sí? O cualquier otro dato. Entonces va a ser lo que vale B menos lo que vale A. Entonces la distancia, la variable distancia, yo le asigno lo que vale la variable B menos lo que vale la variable A. Bien, hay un caso. Por ejemplo, la distancia siempre tiene que ser positiva, ¿no? Entonces tendríamos que controlar que la distancia sea positiva. Esta variable siempre tiene que dar positivo. Entonces, acá vamos a usar la estructura si condicional. Vamos a preguntar acá por una expresión lógica, o sea, sería la condición. ¿Cómo tiene que ser la distancia para que yo pueda calcular? Digamos, el único caso, digamos, siempre la distancia tiene que ser positiva o no. Entonces yo voy a ver el caso opuesto. Si voy a preguntar si la distancia es distinta. Digo, si la distancia es menor a 0, o sea que es negativa, no puede existir en informática una distancia negativa. Entonces, ¿qué acciones hago? Algo fácil es que a la misma distancia yo lo voy a actualizar. La distancia la voy a multiplicar por un valor de menos 1. Por ejemplo, si la distancia me dio, acá me dio en este cálculo, me dio menos 7, si yo al multiplicarle la distancia por menos 1 se vuelve 7 y se guarda en la misma variable. ¿Sí? Ahí tenemos, borramos esta parte porque este tiene dos caminos, sí, sí, no. Y ahí quedaría. Bien. Entonces, acá lo que hacemos es, pedimos los valores, hacemos la diferencia, el cálculo del proceso, guardamos la distancia. Y buscamos el caso contrario. Si la distancia es negativa, ¿qué pasa? Nunca puede haber una distancia negativa, entonces yo condiciono la variable de distancia. Si es menor a 0, entonces ¿qué hago? Se hace todo lo que está acá adentro. Todo esto. Bien. Entonces yo actualizo la variable de distancia. La variable de distancia le asigno lo que tiene la variable de distancia multiplicado por el valor de menos 1. ¿Sí? Si esto es negativo,
por un negativo se vuelve positivo. Y ya solucionamos el problema negativo. Y al final, acuérdense, hay que mostrar siempre el resultado. Bueno, vamos a hacer esto acá, el escribir. Bien, acá vamos a poner que el resultado de la distancia es 2 puntos. Y acá ponen coma y el nombre de la variable que desea mostrar. O sea, dónde está el resultado, en qué variable está guardada. En la variable distancia. Bien, se ponen distancia y ahí le aparece distancia. Ahora vamos a definir las variables. Las variables se definen acá arriba. ¿Sí? Vamos a definir. Se pone así. Definir. Va el nombre de la variable. ¿Sí? Definir A. ¿Cómo? ¿Qué tipo de dato es? La variable A. ¿Sí? Le podemos poner real o entero. Sí, pero generalmente tenemos que sea real. Bien, el punto. O entero. No entero. Hay un entero creo que dice el enunciado. No nos dice nada del enunciado. Entonces pueden tomar como entero o real. ¿Sí? En este caso lo tomamos como entero. Así que los puntos sean enteros para que sea más fácil el cálculo. Vamos a definir B. B como entero. Pero como B los dos son enteros, entonces digo, ¿qué tal si los junto? Lo único que pongo es coma acá y B. ¿Sí? O sea, me ahorro esta línea. Bien, o sea, juntan todo lo entero acá. Con la coma. ¿Sí? Ahora vamos a definir distancia. La variable de distancia, ¿qué tipo sería? Si es la diferencia entre dos números enteros, la variable de distancia es también entera. Entonces, la agrego acá. Distancia. Bien. Ahora vamos a ejecutar el programa. Le dan acá el botoncito verde, ejecutar. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Miren cómo es la equivalencia acá. Este escribir es el mensajito que se muestra acá. El leer que está pidiendo. ¿Vieron que está tilando ahí? Entonces está pidiendo un valor de... que me ingrese un valor de A o no. ¿Sí? Acá me está pidiendo el cartelito que ingrese. Entonces yo qué voy a hacer. Voy a ingresar 7 por ejemplo. Bien. Entonces cuando yo apriete enter, el leer ¿qué va a hacer? Va a capturar ese 7 y lo va a guardar en la variable A. Entonces enter, listo. Y ahora ¿qué pasa a la siguiente línea? Ingresa el valor de B, ese mensajito que se muestra por pantalla. Bien, acá me está pidiendo un valor, que lea un valor. Se va a poner 2. Bien, aprieto enter. ¿Qué hace? Captura ese dato y lo guarda en la variable B. Y ahí está, dice. El resultado de la distancia es 5. Y sí, pues la distancia entre 7 y 2 es 5. Bien, en este caso, bueno. Luego, si quieren guardar el ejercicio, bueno, lo cierro. Para guardar, acá está el botón guardar. Sí, y lo guardan donde ustedes quieran. Bueno, espero que les haya servido. Sí, y nos vemos en el próximo video. Practiquen esto, sí, háganlo de vuelta, de vuelta, de vuelta. Bien, nos vemos.